Ahora vamos a dialogar con un piloto del automovilismo entrerriano, con un hombre que hizo historia, que su nombre siempre estaba en las marquesinas del automovilismo y en las primeras planas de los medios periodísticos entrerrianos y algunas veces nacionales. Él me lo va a recordar bien, seguramente, y que, por supuesto, fue protagonista de su tiempo. Leopoldo Cumini. Todos lo conocen como Poldi Cumini. Poldi, gracias por venir. ¿Cómo te va? No, gracias a vos, muy contento de estar en este programa y recordando. Recordando una época que es muy cara a tus sentimientos. Sí, no hay duda. Y que seguramente en algunos momentos de cada jornada, de cada día, siempre hay algún recuerdo con algún amigo, ¿no? Sí, por supuesto. Y sigo reuniéndome y tengo amigos de esas épocas. Y la verdad que el automovilismo me dio muchas satisfacciones, especialmente amigos. Tanto, como decías, a nivel provincial como a nivel nacional. Poldi, creo yo, así, un poco difuso tengo la memoria en este caso, fuiste de aquellos chicos de la ciudad que les gustaba correr picadas. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Ahí... Era una época que no había tantos autos. Exactamente, sí. Picadas del Parque Urquiza, de la Avenida Rivadavia. Sí, la verdad que hace muchos años de esto, recién se estaba haciendo el autódromo, estábamos en esa época Osvaldo Niemis, Reinaldo Bacaluso, éramos otros que... Algunos otros que no llegaron a correr oficialmente. Algunos corrieron y después otros dejaron de correr o corrieron... Las picadas era bastante complicado correr y así fue como nos iniciamos corriendo todos esos. Y en aquel entonces, en esas picadas, ¿hubo problemas con la policía, con los inspectores municipales o siempre se zafaban? No, una que había muy poco tránsito, ya no había esos problemas y no era completamente distinto, no nada que ver con el... ¿Y cuándo te metiste? ¿A qué edad y por qué adentro de una pista? Bueno, eso fue algo innato en mí porque no tenía antecedentes y empecé a correr con Fiat 600 que era de mi madre. ¿Sin que ella sepa? Sin que ella sepa. Los fines de semana con Pirulo Mota lo bajábamos de suspensión, íbamos a correr carreras en distintos lugares que se hacían, Fiat 600 estándar. Y bueno, esas fueron las primeras carreras en la cual después ya nos gustó demasiado y conseguí un Fiat muy viejo, pero que ya lo armamos para correr. Y ahí me inicié a correr en el año 71, sí, ya corrimos el campeonato entrerriano. ¿De Fiat? De Fiat, no, era de turismo. ¿Turismo 800? Sí, es una cosa que ahora se está corriendo, pero corrían en ese momento los Renault Dauphine, Renault Gordini y los Fiat 600, que corrían los Niemi con Renault, nosotros con Fiat, y se hizo un campeonato entrerriano en el año 71 y 72 ya siguió. Y ahí hicimos la asociación de pilotos que la organizamos nosotros, también estábamos toda esa muchachada y realizamos carreras, las famosas carreras de 6 horas, en ese momento Natacha se llamaran las primeras, 2, y después se hicieron 3 horas. Natacha por la confitería. Exactamente. Y porque uno de los dueños era fierrero, ¿no? Exactamente. Hicimos 3 carreras que tuvieron una trascendencia. Yo siempre digo que el automovilismo a nivel dirigencia acá en la zona, fuimos precursores en muchas cosas. Estas carreras de larga distancia hace tantos años no se hacían en el país y las hacíamos, las controlábamos y teníamos un éxito rotundo en cantidad de autos como en problemas para llevar 6 horas de carrera, ¿no? Y al Fiat 600 de mamá, ¿a qué velocidad lograste que los mecánicos lo llevaran? Eso depende más allá de que vos apretabas el pedal. Depende de los circuitos, pero en esa época era muy estándar. Ya se preparó cuando compramos así un auto, un Fiat 600 muy viejo y lo recondicionamos. Ahí sí ya se iba con una cierta preparación, la cual se andaba más rápido. ¿No te acordás cuánto? ¿Ciento y cuánto? Y es un auto que se podía llegar a 130 kilómetros, con suerte. Lo que pasa es que en circuitos, las velocidades, todo depende del circuito. Y en esa categoría incipiente, los Renault Dauphine, los Fiat 600, este grupo de pilotos que tenía sus sueños, sus anhelos, sus perspectivas,
había tantos roces y tantos golpes como hay hoy en TC2000, en turismo carretera. Y yo creo que lo que pasa es que había menos intereses creados. No hay duda que el automovilismo, tuve la suerte de, al ser, fui siempre dirigente, así que vi el automovilismo también de la parte directiva. ¿Siendo piloto eras dirigente? Sí, llegamos a ser una categoría nacional. Bueno, te digo, para hacer un poco de historia, eran distintos los intereses. A medida que se fue profesionalizando, hay intereses muy cuantiosos, entonces ya pesa mucho un puesto, una figuración. La televisión trajo... Los sponsors. Es otra cosa. Nosotros, en esa asociación de pilotos, primero con turismo acá en Entre Ríos, y bueno, y luego hicimos una categoría que era la Fórmula Entrecor, que llegó a ser nacional. ¿Entrecor porque eran 3 provincias? Es decir, en Entre Ríos y Córdoba, Entrecor. Pero había pilotos de Santa Fe también, o sea, eran pilotos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y debido al éxito que tuvimos, tuvimos la suerte de ir televisados, íbamos con el TC2000, en esa época recién se iniciaba el TC2000. Normalmente en esa época íbamos, ya era como figura nosotros, que el TC2000 tenía pocos autos, y presionamos para hacerla nacional, porque si no, no íbamos a seguir televisados y no íbamos a tener el apoyo, y fue así que la hicimos nacional, y fue la primera categoría del interior que se hizo nacional, gracias al apoyo de una comisión de pilotos y en el apoyo también de dirigentes del automovilismo de Paraná y de Córdoba. Que le gustaba esta categoría, sí. ¿no? Y ahí entramos en la comisión ejecutiva, o sea, en la CDA del Automóvil Club, en la cual viajábamos todos los martes. Era muy sacrificado, había que ir de dirigente, venir a preparar el auto. Eso fue algo que costó mucho hacerlo y mantenerlo. Tuvimos varios años hasta que ya llegó un momento que la fábrica, en el caso de la Fórmula Renault, directamente pesó más que nosotros, pero tuvimos muchos años corriendo esta fórmula, que primero era de Entrecor y después fue Fórmula 2 Limitada Nacional. Y bueno, ¿y cuándo cambiaste de vehículo? Con los Fiat 600, ¿ganaste alguna carrera? Sí, varias. ¿Varias? Sí, yo fui propuesto en el año 72, el Fiat, en cada regional, a los pilotos que habían ganado más carreras y de más trayectoria, le daban después un auto que podía correr después ya en turismo nacional. Y por la costa acá de la zona de Paraná fui yo, y del otro lado Vicente Linares, pero pesó más la trayectoria de don Vicente. Claro, era un hombre mayor al lado tuyo. Sí, aparte con más trayectoria ya de carrera. Hubo muchos campeonatos, hubo campeonatos, el normal que salí subcampeón en 72, el Tino Niemi me ganó el campeonato. ¿Entrerriano? El Entrerriano, y hicimos después un campeonato nocturno, ese sí lo gané yo. Y bueno, en Fiat 600 tuve mucha satisfacción. ¿Y de Fiat 600 saltaste? A la Fórmula Entrerriana, la cual... otro coche, otra máquina. Ahí con la Peña Carbó, Carbó Competición. Exactamente. Ahí nació con Raúl Coronel, Pirulo Mota y yo, Corcho Mayor, y después se fue agrandando, y al principio éramos 4 o 5, después realmente... Era una familia, más que una familia, una tribu. Realmente fue una peña que tuvo trayectoria y trascendencia. ¿Y qué auto era? Y era un Crespi que compramos en Viala, los hermanos Antar. ¿Crespi Renault? No. Nosotros al principio tenía un motor muy elemental, pero le pusimos un motor Dodge. Y después fuimos corriendo con otro Crespi, hasta que llegamos al chasis Berta, que bueno, ya era un chasis de más avanzado, ¿no? O sea que corriste con chasis de Berta. Sí, Berta. Sí. Que por aquel entonces, más allá de que hoy sigas siendo un hombre vigente, era como constructor una figura singular, una personalidad del automovilismo argentino. Sí, casualmente también nosotros, así como fuimos los primeros en hacer una categoría nacional, fuimos los primeros que una categoría usara las cajas limitadoras para evitar las roturas de motores. Y viajamos con Osvaldo Niemi, Pirulo Mota y yo a verlo a Berta, y se introdujo esas cajas limitadoras por primera vez en el país en una categoría,
la colocamos nosotros, y él fue el que las diseñó y después la terminamos controlando acá en Paraná. Porque yo ahora veo, si me acuerdo y digo, cómo uno se ha adelantado a las épocas. Veo que los coches ahora en las categorías limitan las cubiertas, sortean las cubiertas. Nosotros hace unos 12 años atrás, cuando estaba tenían la idea de... No, lo hacían, pusieron. Que teníamos bolilleros, antes de las carreras, esos bolilleros de lotería, los llevábamos a las carreras y sorteábamos las cubiertas, sorteadas y limitadas con cierta cantidad de... Y con ese auto Crespi, que empezó siendo Crespi 2 y terminó siendo Crespi Berta... No, Humberta 2. Humberta 2, perdón. ¿Ganaste carreras? Sí, gané una carrera acá en Paraná muy linda, una carrera que... ¿En el autódromo? Colega, sí, un periodista había organizado una carrera de mucho público, la verdad que me quedó grabado. Yo tengo la idea, más allá de que no sea un hombre vinculado al automovilismo, pero por amigos, por leer mucho, en aquel entonces no había las coberturas televisivas de hoy. Había, vos ya las avisoraba que iba a ser que eso cada vez mayor. Exactamente, por eso es que nos volcamos y quisimos hacer la categoría nacional, y tuvimos muchos detractores de por qué llevamos una categoría nacional a ser nacional, pero nosotros nos vinculamos mucho con el promotor Alcides Reyes, en ese momento era el que manejaba las carreras, porque nosotros manejamos, una asociación de pilotos manejaba la categoría, la nuestra. Pero tenían peso los pilotos. Sí, pero en las otras categorías lo manejaban los promotores. Los motores. O sea, el promotor del caso de Reyes, que ahora se está dando lo que nosotros hicimos en un momento, que todas las categorías nacionales la manejan los pilotos. Y antes esas categorías nacionales la manejaban o el Automóvil Club o los promotores, y nosotros siempre la manejamos nosotros. Yo te estaba diciendo la idea de que vos eras un piloto explosivo, eras un incisivo, era de jugarte hasta el límite, romper el motor por ganar una carrera, o eras el otro tipo de piloto. No, siempre iba al frente. ¿Te jugaba? Sí. ¿Te dio algunos dolores de cabeza? Y sí, romper varios motores, sí, no hay duda de eso. Para colmo, yo siempre, es decir, cuando casualmente después aplicamos esto de las cajas limitadoras, antes vos pasabas, tenías una pequeña variación en las vueltas que le daba al motor y no tenías mucho margen de seguridad. Y aparte, siempre los fierros que se conseguían no había mucho sponsor de tanta plata, así que siempre se manejaba con fierros limitados. Y en la parte motriz, ¿vos te metías o eras piloto? No, era más piloto y probaba en ese aspecto. Fue siempre con el que empecé, Pirulo Mota, después corrí con Coco Ramos. Porque, claro, yo me refiero quizás a muchos años más atrás que tu época de piloto de automovilismo, en donde los pilotos se engrasaban bastante también, como casi sí, eran mecánicos, muchos de ellos. Lo que más siempre me gustó fue la puesta a punto, alineación, más que la parte del motor, pero por supuesto, o carburación, esas eran cosas que eran, pero lo que más me gustaba era poner a punto. ¿Tenías ídolos? Y bueno, uno... A nivel nacional, mundial. Uno lo que piensa siempre Juan Manuel Fangio, y después, ahora, en su momento, sea piloto de Fórmula 1, pero eso viendo las carreras, pero la figura de Fangio era trascendente, ¿no? Y cuando vos corrías, ya corría Reutemann. Sí. ¿A vos se te ocurría, me gustaría conversar con él, estar con él? He estado en cenas, porque yo cuando corrí el auto de Ramos, que era un muchacho que conduce el auto de Santa Fe, he estado en cenas con Reutemann, sí, por supuesto que conversar con una persona de una trayectoria así, te llenaba y tratabas de recabar las pequeñas cosas que te pudiera decir, ¿no? ¿Tu época de automovilista fue una época muy amateur o había pilotos que vivían del automovilismo? No, nadie. Es decir, empezaban a vivir los pilotos en TC2000, pero prácticamente era cuando corríamos nosotros, era todo amateur. Había que conseguir muy buenos sponsors. O sea, era más por el honor, el orgullo. Sí. Siempre se perdía. Es decir, el correr costaba mucho dinero. Ya sea, por eso estaban las peñas que colaboraban con dinero. Si no, costaba mucho trabajo y siempre costó el automovilismo. Yo lo comento siempre esto. Bueno, pero uno lee a veces hoy los contratos sí, por supuesto, millonarios. Sí, pero vos fíjate que lo vimos en nuestro piloto de Fórmula 1, Fontana. Un ejemplo clásico, lo que es La Plata.
por $2 millones fue a correr Rosset, y no pudo correr en Fórmula 1 porque hubo una diferencia de plata. A lo mejor mucho, es decir, como estaba más actualizado Fontana, pero pesó la plata. Yo te voy a comentar algo que lo digo siempre, y nos dijo estábamos Osvaldo Niemi, Antonini y yo, el señor Salvador Carubio era la CADAC en ese entonces, y nosotros estábamos formando a PET y fuimos a pedirle que baratara la categoría, que queríamos hacer, y me dijo, yo le voy a decir que a través del tiempo me da la razón. Le voy a decir algo que les va a chocar a ustedes que son jóvenes y recién, muchachos, y se inician. El automovilismo no es para pobres. Y vos sabés que en el fondo dijo una gran verdad, porque vos podés ser un excelente piloto, pero si no tenés un buen auto, y para tener un buen auto hay que tener, no te digo que el piloto tenga plata, pero atrás de un auto de carrera el grupo tiene que haber plata, porque el mejor fierro, el mejor chasis, y eso lo ves ahora, los equipos oficiales. A toda la logística, la infraestructura. No pueden competir los autos privados contra los equipos oficiales. Eso, es decir, como yo me acuerdo que salimos y estábamos indignados con este hombre, y qué verdad que a través de los años corroboré la verdad que decía, ¿no? Ahora, Poldi, ¿ganaste carrera fuera de Entre Ríos? No. La carrera, no, tuve carrera. ¿Recordás alguna que estuviste a punto? En Rafaela, que fue una carrera que... ¿En el óvalo? No, una carrera que ya se corría en circuito cortado, que iba ganando, y faltando muy pocas vueltas, salí segundo, pero para mí ya me parecía que la ganaba, y bueno, esa fue una carrera que fue muy poco tiempo antes de dejar de correr. Y... ¿Tuviste otros coches, otros autos? Sí, ¿no? sí, yo corrí con Berta, después yo dejé de correr, después este muchacho Ramos me hizo volver a correr, corrimos un auto de él que lo construyó, después dejé de correr y volví a correr, compré un auto, ahí sí lo compré, un Berta MK3, que después lo terminó corriendo Darío Dapen, después el padre no quiso que siga corriendo y lo vendí. Que fueron prácticamente las últimas carreras. La última carrera la corrí con un auto que me prestaron el señor Tomalino en Buenos Aires, que me ¿Por qué no quiso que sigas corriendo? No, este chico Darío Dapper no lo dejó correr el padre, yo le prestaba el auto a él. ¿Para que corra él? Sí. ¿Vos ya no lo corrías? No, yo había dejado de correr. ¿Y a qué edad debutaste? Y a los 25 años. ¿Y dejaste? Y yo corrí a los 40. Pero con esas intermitencias. Sí, no corrí en Fórmula 1. ¿Y vos estás de acuerdo que tenga 45 o 50 años y hoy corra en TC2000, en turismo carretera? Todo depende del estado mental, de la salud. El auto, por supuesto que el estado físico y la edad, pero la experiencia pesa también, y lo vemos en pilotos en la actualidad como Traverso, o en el caso de ya categorías como Fittipaldi, Andretti, que estuvieron corriendo hasta 52, 53 años, y con éxito, porque no es correr a dar vuelta. ¿A vos te parece que mientras el hombre esté perfectamente bien? Y sí, está con toda la... Es decir, que en la parte de deporte, cada ser humano tiene claro, pero semejantes bólidos, la velocidad que van, la repentización que tienen que tener en una curva por ahí. Sí, pero está bien, se ha dado, pero doy el caso de Emerson Fittipaldi, tuvo varios accidentes, pero corrió normalmente hasta los 48 años. Y creo que fue campeón Indy, ¿no? Sí, fue campeón Indy, por eso digo, y con 48 años. Y así que no es criticable para vos, mientras estén bien preparados. No, para nada. Es decir, yo tengo la sensación, yo no lo conozco personalmente y no te quiero poner en apuros, pero me da la sensación que este piloto Traverso es como un privilegiado de la fórmula, un excelente piloto. Es un niño mimado, es como que las reglas se adecuan a él, o es realmente lo que es. No, es lo que es. Yo he tenido oportunidad de hablar con Cachi Caracini, un amigo, que es lo que me ha dado el automovilismo. Creo que es el jefe de equipo, ¿no? Está así encargado del equipo. Y gran piloto fue Caracini. Excelente. Y he charlado con él cuando nos encontramos en las carreras, y me decía que realmente es un fuera de serie Traverso. ¿Y del Gurí Martínez qué pensás? Bueno, yo creo que es lo más representativo que tenemos, y un chico con una sencillez y algo nato que tiene, que anda y va a andar muy bien. Vos sabés que en otros deportes como el fútbol, el básquetbol y alguna otra disciplina que ahora no recuerdo,
Cuando dejan de hacer deporte, quienes los practicaron intensamente, hasta profesionalmente inclusive por estos tiempos, los deportistas no vuelven más o no se acercan más a la cancha. Con los pilotos se da lo mismo, o vos vas a ver carrera, no vas más. No, voy a ver algunas, pero no, televisión sí, las sigo y yo los domingos es infaltable verlas. Ahora, ir a las carreras a veces ya no me... No dejo ir al autódromo aquí en Paraná. No, acá sí, no hay duda, pero ir a otras carreras, subir a Rafaela mismo, ya no voy. ¿Y ir a ver Fórmula 1 ahora en abril? Sí, esa no me perdió ninguna, no, eso puedo decir, tengo que estar porque yo formo parte de mi vida. Eso me gusta, y te digo que fue dejó marcas en mi vida y después me ha llenado de satisfacciones, es decir, muchos más son las satisfacciones que las cosas ingratas. Yo del automovilismo, recordando con vos, me lleno de alegría y me lleno por dentro. Y estás agradecido. Sí, porque me ha servido. Yo tengo amigos en el Automóvil Club, tengo amigos en la provincia de Santa Fe, en provincia de Córdoba. Es decir, saben quién sos, estás interrelacionado. A pesar de ser dirigente y tener muchos, a veces, peleas en la dirigencia te lleva a tener muchas discusiones y roces. Tengo la suerte de que encuentro ahora que no me dedico más grandes amigos, es decir, por eso es un deporte que me ha marcado a mí, hasta mi personalidad. ¿Siempre te dijeron Poldi por Leopoldo? Sí. Y un poco también, mi madre, es un poco de mi madre, que ella leía mucho, y Poldi Vir, la escritora que después tuvo la hija famosa, sí, ella dijo que sea hijo o hija, al primer hijo le va a poner Poldi. Iba a decir Poldi. Así que combina un poco por Leopoldo, pero más en la historia por eso no. Lo que no te pregunté si paralelamente al automovilismo, ya estamos cerrando la nota porque me están haciendo señas, hiciste otro deporte en serio. Y ahora hago el pádel. Ahora, pero en aquel entonces te gustaba jugar al fútbol. Sí, jugaba al fútbol, jugaba mucho. Pero así, mucho. No oficialmente. No, pero jugábamos los fines de semana con mucha gente acá de Paraná, que nos vemos, sí. El deporte hizo toda la vida. Es decir, eso, jugar a la paleta, al fútbol. Es decir, no podrías estar sin hacerlo. No, y sigo haciendo, me mantengo y sostengo que el deporte hace bien. ¿Y tu familia cómo es? Estoy casado, sin hijos, trabajamos los dos. La verdad que tengo muy buena familia, mi madre la tengo viva, en la cual me comprende mucho. Después de que le hurtaste el Fiat 600, después te apañó que corrieras, me imagino, con el tiempo, o exacto. Siempre decía que no. No, siempre tuve un poquito la contra de la familia, pero porque lo mío fue medio tirado de los pelos. Paul, de una más. ¿Tu adversario en la pista, más temible o más tradicional, con el que vos ya entrabas pensando en él? Mirá, con el que tuve unos duelos famosos fue con Bengochea de Córdoba. Bengochea de Córdoba, sí. Sí, cuando era la Entrecor, tuvimos carreras acá y en Marcos Juárez, tremenda. Rueda a rueda. Sí, te digo por decirte de carrera en esa categoría, ¿no? Ya en forma. Gracias por venir. No, gracias a vos por acordarte y por lo lindo de este programa. Muy amable de tu parte. Hemos dialogado con Poldi Cumini. Intentamos ir hacia atrás en el tiempo para recordar su protagonismo y de los mejores en esto que es pasión en la Argentina, el automovilismo. Ya volvemos.